¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar triángulos, y con respecto al triángulo vamos a ver todos los elementos referidos a ese tema. ¿Qué cosa es un triángulo? Un triángulo es muy sencillo. Nosotros podríamos decir que un triángulo es aquella figura poligonal que tiene tres lados. Por ejemplo, aquí colocamos que el triángulo es un polígono que tiene simplemente tres lados. Así de sencillo, muy fácil. Vamos a ver sus elementos. Acá hemos dibujado un triángulo A, B, C. ¿Sí? En este triángulo A, B, C tenemos ángulos interiores y también tenemos ángulos exteriores, son los que están fuera de la figura. A los interiores le vamos a poner alfa, beta y teta. Entonces alfa, beta y teta serían ángulos interiores. Este ángulo que está acá le vamos a poner A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces decimos que A, B y C son ángulos exteriores. ¿Qué otra cosita más podemos observar en un triángulo? Observamos el lado. Por ejemplo, esto que está acá se llama lado. Tenemos el lado BC, tenemos el lado BA y tenemos el lado AC. ¿Correcto? Es lo más resaltante que podemos encontrar en un triángulo. Pero el triángulo también tiene clasificaciones, y la clasificación que vamos a hacer es la siguiente. Primero, según sus lados, o sea, la forma de los lados va a depender mucho para poder catalogarlos como de repente equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Su nombre lo dice, X es igual y látero significa lado. O sea, cuando los lados valen lo mismo, tienen la misma medida. O sea, si él es A, B y C, yo podría decir que el segmento AB es igual al segmento BC y es igual al segmento CA. Pero al darse esta característica, se va a cumplir también de que los ángulos van a tener la misma medida, y por consiguiente valdría 60 grados cada uno de sus ángulos interiores. Esto es con respecto a un equilátero. ¿Qué es un isósceles? Un isósceles es un triángulo también, ¿cierto? Pero donde dos de sus lados, solamente dos, son iguales. Aquí nosotros vamos a hacer el supuesto que los lados iguales serían AB y el otro lado BC. Si estos dos lados son iguales, por consiguiente, estos ángulos también van a tener el mismo valor, ¿correcto? Pero va a depender mucho de este ángulo para saber cuánto vale esto. Pero lo que sí estamos seguros es que estos dos ángulos son iguales. Una nota: en los triángulos isósceles, los lados iguales van a permitir la existencia de un tercer lado que se le conoce como base. Solo se llamará base cuando estos dos lados son iguales, ¿correcto? En este caso particular, ¿quién sería la base? AC. Ahora veamos un escaleno. Un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene tres lados diferentes. Vamos a simbolizarlo así: dos palitos, una culebrita y de repente una bolita. Si yo tengo A, B y C, ¿cierto? AB sería diferente del segmento BC y diferente del segmento CA. ¿Correcto? Estos tres lados valdrían diferente valor. Y también, por ende, si los tres lados son diferentes, los tres ángulos son diferentes. Alfa, beta y teta. Esto es respecto a sus lados. Pero ¿qué pasaría con respecto a sus ángulos o según sus ángulos? Tenemos tres categorías: los acutángulos, los rectángulos y los obtusángulos. Acutángulo significa que sus ángulos interiores tienen una característica en particular. Vamos a ponerle alfa, beta y teta. Es cuando alfa, cuando beta y cuando teta, cada uno de ellos sería menor de 90 grados. No puede ser 90 ni mayor de 90.
En el caso de un rectángulo, el triángulo rectángulo es aquel triángulo cuyo ángulo, o mejor dicho, uno de sus ángulos es igual a 90. Vamos a ponerle alfa. O sea, alfa vale 90 grados. No vale más y no vale menos. Vale 90. Eso origina un triángulo rectángulo. Un triángulo obtusángulo ahora. Su nombre lo dice. Obtusángulo viene de obtuso. O sea, va a tener un ángulo interior que va a ser mayor de 90, pero menor de 180 grados. O mejor dicho, un ángulo obtuso permite un triángulo obtusángulo. ¿Correcto? Vamos a ver ahora algunas propiedades que nos va a ser muy útil para la solución de nuestros problemas. En todo triángulo cualquiera, la suma de sus ángulos interiores debe tener un valor. Alfa más beta y más zeta siempre me debe dar 180 grados. Esta es la primera propiedad y más importante. La número 2, no menos importante, tendríamos que la suma de dos ángulos interiores me da un ángulo exterior no adyacente a ellas. Por ejemplo, si él es alfa y él es beta, el ángulo de afuera sería el equivalente a alfa más beta. O sea, X sería igual al valor de la suma de ellos dos. ¿Correcto? No olvidemos esto. Vamos a ver una tercera situación. 3. Se le conoce como la ley del boomerang por su forma. ¿Qué dice la ley del boomerang? Muy sencillo. Que la suma de sus tres ángulos interiores agudos, o sea, alfa, beta y teta, me da este ángulo externo, ¿sí? Obtuso. O sea, este ángulo le vamos a poner X. X sería igual a alfa más beta más teta. Allí vemos una figura conocida como la ley del pescadito. Así se le conoce. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que la suma de este ángulo con este otro ángulo, cabecita y colita tal vez, me va a dar igual a la suma de estos ángulos exteriores, A y B. Entonces yo podría decir de que alfa más beta me debe dar A más B. Y finalmente vamos a ver la famosa ley de la corbatita o mariposita. ¿Sí? Como gusten. Ley de la corbatita. ¿En qué consiste? En que la suma de estos ángulos, alfa y beta, siempre debe ser igual a la suma de estos dos ángulos, A y B. O sea, estos dos extremos igual a estos dos extremos. Alfa más beta es igual al ángulo A más B. ¿Sí? Estas son las propiedades más importantes que te van a permitir facilitarte los ejercicios con respecto al tema del triángulo. Espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Chao.